Buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo en el sofá inmobiliario del IE Real Estate Club. Y bueno, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Mikel Etxabarren. Todos lo conocéis de sobra, aparte es uno de los miembros de nuestro comité asesor. Mikel es CEO de Colliers España y ahora también presidente, que ahora nos contará sobre eso. Y siempre nos gusta, ¿no? Y a mí me interesa especialmente la parte inicial donde nos contáis quiénes sois, ¿no? ¿Quién es Mikel? Pues es una pregunta, la verdad es que, fácil y compleja, ¿no? Yo creo que soy una persona bastante normal, accesible y sobre todo sin trampa ni cartón. O sea, yo soy como parezco que soy, ¿eh? Y he llegado a lo que he llegado pues por un cúmulo de casualidades, ¿eh? Yo, por ejemplo, me presenté hace 35 o 36 años en el edificio donde estaba Arthur Andersen a pedir trabajo, sin que me hubieran convocado, y les pareció tan gracioso que me hicieron una entrevista y me cogieron, ¿no? Estuve allí como 15 años hasta que llegué a socio del área inmobiliaria. Se derrumbó Arthur Andersen en el año 2002, una enorme casualidad, y del desastre hicimos virtud y nos fuimos 4 compañeros y montamos una empresa, ¿no? 16 años solos en el mercado, sin ninguna plataforma internacional, y en el año 2018 nos compra Colliers y acabamos dirigiendo la empresa que nos compra, ¿no? Por lo tanto, siempre un montón de casualidades, y el único común denominador es que siempre he trabajado muchísimo. Bueno, eso ya es bastante. ¿Y por qué, o cuáles son los orígenes de por qué el interés por el inmobiliario? Pues mira, también otra casualidad. Entro en Arthur Andersen de auditor, ¿eh? El auditor normalmente es una persona que tiene un rigor bastante en el análisis, pero que siempre va por la vida mirando por el retrovisor. O sea, va mirando lo que han hecho los demás en el año anterior, ¿no? Cuando llevaba ya 6 años en Arthur Andersen, que por cierto había entrado con el objetivo de estar 2 años e irme, me ofrecen la posibilidad de montar el área de consultoría inmobiliaria. Yo era auditor de inmobiliarias y de constructoras, ¿no? Y ahí descubrí un mundo, porque yo no sabía que tenía un perfil tan comercial. Me hice un yonki de vender y vi que el inmobiliario tenía tantísimas posibilidades y conjugaba muy bien con cosas que ya había hecho antes, ¿no? Como consultoría estratégica, temas financieros, transacciones de sociedades. Joder, descubrí un mundo mucho más allá de lo que en entonces se titulaba o se denominaba como inmobiliario, que era prácticamente el sector residencial, ¿no? Entonces, es un mundo infinito que a mí me apasiona, ¿no? Y en toda esta trayectoria, no sé si a nivel profesional o incluso a nivel personal o familiar, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues recuerdo con cariño un consejo que nos dio cuando montamos IREA, antes de Colliers. Nos reunimos con Joaquín Rivero, presidente de Metrobacesa, uno de mis socios y yo, y le estuvimos explicando lo muchísimo. Nos preguntó: ¿qué tal os va? Estamos trabajando muchísimo, nos sale el trabajo por las orejas, y nos dijo: eso está fenomenal, mira, os voy a dar un consejo. Y dice: tened mucho cuidado de que por tanto trabajo os olvidéis de ganar dinero. Entonces fue un consejo que luego lo aplicamos, porque cuando tú eres asesor, y sobre todo cuando tienes que pagar el alquiler y tienes que pagar las nóminas de tus empleados, es humano que quieras hacer de todo, pero hacer de todo te impide ser experto en algo, y además te impide realmente centrarte en aquello que tiene mayor valor añadido, tanto para tu cliente como para ti, ¿no? Entonces decidimos entonces dejar de hacer consultoría puros informes, que es un horror. Dejamos de hacer trabajos con un margen muy pequeño y corrimos riesgos. Es decir, nos dedicamos en transacciones financieras, inmobiliarias, societarias, pero tomando riesgos duplicamos la facturación en menos de 12 meses, ¿no? Fue un gran consejo. Bueno, yo creo que sería un gran consejo para que nos lo dieran, por ejemplo, en la escuela de arquitectura, ¿no? Que tendemos a trabajar un montón y perder el foco. Y en toda esta, en todo este devenir de casualidades, en toda esta trayectoria, ¿de qué estás más orgulloso? De lo que estoy más orgulloso, sin duda, es de haber conseguido algo rarísimo, por no decir extraordinario, porque parece que voy a ser de Bilbao, ¿no? Pero que es raro y extraordinario. Montamos en el año 2002
una empresa con 3.000 euros de capital. No hemos vuelto a meter ni un euro más de capital. Y con el arrojo que nos venía, o quizás con la soberbia de venir de Arthur Andersen, que pensabas que el mundo estaba a tus pies, luego una cura de humildad que no, tú estabas a los pies del mundo, pues montamos una empresa de la nada que durante 16 años estuvo compitiendo, y seguimos compitiendo, contra 3 tipos de competidores: la banca de inversión, los auditores y los consultores inmobiliarios. O sea, encontramos nuestro nicho en el que hemos facturado más de 250 millones de euros en 21 años, ¿no? Y en ese tiempo nos hemos mantenido los 4 socios siendo muy amigos. Ese es el logro, no los 200 y pico millones, el logro es mantenerte durante 21 años los 4 socios siendo extraordinarios amigos. ¿Cómo se consigue eso? Es un rara avis, sobre todo tomando todas las decisiones por unanimidad, porque llegamos a la conclusión muy rápido de que no había ni una sola decisión que fuera lo suficientemente importante como que pudiera pasar por encima de la voluntad de uno de los 4. Y eso nos ha mantenido tan amigos como que este viernes nos vamos a hacer una reflexión estratégica, si el tiempo acompaña, a Navacerrada a 15 bajo cero y comernos un chuletón, ¿no? Esa es lo que yo creo que es la principal rareza. Siempre he presentado, mira, este es mi socio y no obstante mi amigo, ¿no? Sí, yo recuerdo hace ya mucho tiempo, en una conversación que tuvimos, que me comentaste, es que yo de las personas del sector que más interesantes me parecen y con quien mejor me lo paso son mis socios. Sí. Es que no es algo tan... Sí, porque en todas las empresas suelen morir o de fracaso o de éxito, y si hay éxito es porque la codicia o los egos hacen que acabes pasando por encima del cadáver de tu amigo y al final te autodestruyes, ¿no? Nosotros hemos conseguido, eso es lo extraño, no tanto el ser exitosos o no exitosos o ser raros en el sector, ¿no? Y eso es algo que es, yo creo que es irrepetible. Bueno, enhorabuena por eso. Muchas gracias. Y seguro que también ha habido cosas de las que te arrepientes o que cambiarías, ¿no? Si pudieras. No cambiaría nada, lo cual no quiere decir que no me haya equivocado un montón de veces, ¿no? Pero de las equivocaciones también se acaba aprendiendo, ¿no? O sea, te equivocas, un cliente que pensabas que era un buen cliente, al final pues es un tío raro, afortunadamente son excepciones. Te equivocas juzgando anticipadamente a personas, y en eso yo creo que sí he ido aprendiendo de no prejuzgar a las personas y ser consciente de que cada uno es diferente y no son iguales a ti. Iguales desde el punto de vista de que no buscas estereotipos de que el hombre perfecto es el que se parece a su jefe, ¿no? Pero esos errores son parte del juego, ¿no? Y yo creo que no hay nada, no hemos tomado nunca una decisión deshonesta, en mi opinión, ¿eh? Igual alguien lo considera diferente, y no me arrepiento de nada. Bueno, está bien, ¿no? Por lo menos consecuente con tus decisiones. ¿Y hay algún tema o alguna persona o algún proyecto o alguna transacción en la que por lo que sea no has estado y te gustaría haberlo hecho? Pues mira, no es un proyecto emblemático, ¿no? Me hubiera gustado ayudar a un empresario de Santander en la crisis financiera. Nosotros nos dedicamos a reestructurar deuda financiera. Refinanciamos 37.000 millones de euros de deuda, que se dice poco, ¿no? Y este es el único cliente que nos vino, nos contó su caso, estaba muy difícil, y le cobramos por anticipado parte de nuestros honorarios, y cuando ya entramos a estudiar su empresa, llegamos a la conclusión de que era imposible salvarle, y le devolvimos los honorarios. Ese señor después sufrió un infarto, lo perdió todo. Me hubiera gustado ayudarle, porque es un empresario, fíjate si era buena persona, que el banco se quedó con su coche y se lo trajo de Santander a Madrid con su mujer, lo limpió, le puso gasolina y se lo entregó al banco. Era un santo, y sin embargo no pudimos salvarle. Bueno, supongo que cuando estás en transacciones de deuda se tienen que ver cosas bastante complejas, ¿no? En ocasiones, o en refinanciaciones, o que vosotros... Yo creo que también es una de las cosas que os diferenció bastante, ¿no? De otras consultoras, el haber apostado por eso. O sea, nosotros en el año 2007, a finales del 2007, cuando el mercado estaba hablando de cuánto se iba a invertir en el 2008, ya estábamos refinanciando.
Y la primera refinanciación que yo hice fue ya en el 2008 de un grupo de 110 sociedades, 39 bancos, 1.550 millones de euros. Me acuerdo de haberme agarrado 2 veces a La Farola, que está cerca de nuestra oficina, en la Plaza de Cuzco, pensando que me estaba dando un infarto, porque la responsabilidad es que en tus manos estaba el futuro inmediato de 400 personas. Y la negociación con 39 bancos la puedo calificar, ahora ya con el tiempo, es como si metes a las ovejas en el redil y a la mañana siguiente se han salido todas de las ovejas, ¿no? Cerramos en diciembre con una firma simultánea de 39 entidades, ¿no? Entonces fue una época en la que cada esfuerzo que hicimos estaba pagado con sangre. Aunque fue espectacular desde el punto de vista de nuestro negocio, ojalá no vuelva nunca. Bueno, por lo menos seguro que con estos datos tú sí que viste venir lo que teníamos por delante, ¿no? Lo que había por delante. O sea, no lo ves anticipadamente, pero tuvimos como siempre, la vida está plagada de suerte, ¿no? Nos contrató una empresa en el primer trimestre del 2007 para hacerle un plan estratégico, entonces hacíamos cosas de estas, ¿no? Y vimos los volúmenes de deuda que tenía y pensamos, pues si esta empresa que es tan conocida en el sector está así, puede que tengan problemas. Y antes de que empezara la crisis, lanzamos nuestros servicios, que como todo consultor le pones un nombre precioso, ¿no? Se llamaba Corporate Recovery, ¿eh? Y eso fue lo que llamó la atención de despachos de abogados para que a la vuelta del verano que empezó la crisis nos llamaran para hacer tándem para refinanciar. Fíjate qué casualidad. Entonces, claro, yo me acuerdo en el foro inmobiliario de Asprima de 2008, me dijeron que hablase de las oportunidades de inversión en el commercial real estate. Y llegué allí y les dije que la oportunidad, la madre de todas las oportunidades, era refinanciarse y vender lo mejor que tuvieran para salvar la empresa. Joder, la gente se quedó helada, porque todavía en el mes de marzo, febrero-marzo del 2008, el sector no sabía lo que estaba pasando. O sea, no había que ser muy avispado, pero claro, nosotros estábamos en el centro del huracán y estábamos entonces refinanciando ya una empresa de 600 millones de euros de deuda, ¿no? Bueno, y eso te lleva a sacar conclusiones, ¿no? De qué es lo que va a pasar a los demás. Y con ese punto de clarividencia, ¿cuál va a ser la tendencia o qué va a ocurrir en los próximos meses, ¿no? ¿Qué puede dominar al sector? El sector ahora mismo está en una situación de desencuentro entre los vendedores y los compradores. Es una forma fina de decir que el mercado está parado, desde el punto de vista de inversión institucional. ¿Por qué? Porque el valor de los activos en renta ha bajado. ¿Cuánto ha bajado? Lo dirán las transacciones que se hagan. En el laboratorio de los valoradores te sale una correlación respecto a las tendencias de los últimos años que asusta. Dice, pues ha tenido que bajar los activos entre un 15 y un 20%. Pero la realidad es que las transacciones que se están haciendo no están en esos niveles, están, digamos, en menos descuento, ¿no? Ese desencuentro puede ser de 6 meses o de 2 años, según estimamos en Colliers, digamos, a nivel global, ¿no? Por lo tanto, la tendencia va a ser, el mercado va a estar muy atento a las transacciones que se hagan para fijar precio. Y los vendedores, muy probablemente, algunos tomen la decisión de esperar a mejores tiempos en lugar de reconocer que sus activos ya no valen lo que valen, ¿no? ¿Y llegarán esos mejores tiempos de una forma próxima para que realmente se puedan cruzar, ¿no? Pues mira, y llegar a ese punto de encuentro para que se produzca la transacción. Los mensajes de los expertos inmobiliarios siempre hay que tomárselos con cierta distancia, ¿no? Porque muchas de las cosas que decimos son casi declaraciones son deseos. Después del verano el mercado estará mejor y solo falta poner, por Dios, que esté mejor, ¿vale? Entonces, en esta crisis, la tendencia a la baja de la crisis o de la salida del túnel lo fijará, en mi opinión, cuando el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos fije el máximo de sus tipos de referencia. A partir de ahí, el mercado, en algún momento, hasta que empiece a bajar los precios, se anticipará al momento en el que las yields empiecen a comprimirse. Pero no llegarán a la situación en que hemos vivido durante muchísimos años, que ha sido atípica. Por lo tanto, ¿es una crisis corta? Sí,
pero igual no son 6 meses, que yo estoy seguro que no van a ser 6 meses, pero pueden ser 18, 24, 36 meses, ¿no? Bueno, parece que nos tenemos que acostumbrar a una situación en la que los tipos ya no son cero o no van a volver a ser cero, ¿no? En absoluto. Los tipos, hay una correlación directa entre la inflación y los tipos. Cuando la inflación se dispara, los bancos centrales suben los tipos pues para controlar esa inflación, ¿no? Y la inflación que tenemos no es derivada de la guerra de Ucrania solo, es fundamentalmente derivada de 2 factores. 7 años seguidos creando dinero, y la masa monetaria en Europa ha crecido de entre un 8 y un 10% anual durante 7 años. Eso crea inflación. Y luego los propios países han tomado, digamos, la delantera desde el punto de vista de fabricar dinero, incrementando sus deudas públicas. Todo eso hace que tengamos mucho más dinero en el mercado que el que tendríamos que haber tenido, ¿no? Y por eso empujaba, bueno, la política de tipos bajos, digamos, añadía un factor de que financiarse fuese gratis, ¿no? Eso no lo vamos a corregir en un año. El factor energético ha dado el pistoletazo a que se desboque la inflación, pero sí conviviremos con inflaciones pues entre el 2 y el 3% durante bastante tiempo. Eso determina que los tipos de interés estarán por ahí, en torno al 2 y pico, entre el 2, 2,5, los de referencia. Los activos que rentan, las famosas yields, son derivada de todo eso. Por lo tanto, estaremos en el medio plazo con unos valores inferiores desde el punto de vista de capitalización o de múltiplos, pero que irán corrigiendo al alza también por el incremento de rentas y con la inflación, ¿no? Bueno, pues habrá que adaptarse a la Sí. nueva situación. Y bueno, te había preguntado no por las tendencias o ese futuro del sector. Y como tú sabes, una de los temas que hemos ido comentando bastante en el club y que lo vemos como uno de los drivers fundamentales y que creo que a todos nos preocupa es la gestión de equipos, del personal, la volatilidad, ¿no?, que hay en el mercado, la enorme rotación, y lo definíamos un poco como el año dentro de las preocupaciones o de los temas que queríamos tratar, como el año del talento. ¿Qué es para ti el talento, y más tú, que aparte de estar en el club, pues desde este punto de comité de sabios, eres profe también, ¿no? Has sido profesor de diferentes máster, del IE, de RICS, me diste clases en el módulo RICS, recuerdo, hace ya bastante tiempo. ¿Qué es para Miquel el talento y cuál es para ti el reto hoy en día de la gestión de personal, ¿no? Desde la dirección de una empresa que ahora mismo encima es la pata nacional de una gran multinacional. Voy por lo segundo, o sea, la gestión de personal no acabas de acertar nunca. Es como un enorme cubo de Rubik en varias dimensiones, ¿no? Lo que sí intentas es ser, al menos nosotros, es ser honestos, hacer lo que dices que vas a hacer, preocuparte por las diferentes sensibilidades que hay en la empresa, y aún así, todos los años, pues si hay alguien pues que se molesta, es decir, no acabas de aprender nunca, por lo tanto tampoco te estreses excesivamente, porque jamás acertarás en todo, ¿no? Para mí el talento es una actitud, sobre todo es una actitud de querer aprender, del ansia, la curiosidad y la capacidad de aprendizaje, y algo importantísimo, yo creo que en la vida profesional, personal y en el sector inmobiliario, que es la empatía. La empatía, ponerte en los zapatos del otro cuando tú le estás mandando algo. En nuestra empresa tenemos algo atípico, creo, muy parecido a las Big Four, que todos los 140 personas que hemos entrado, las 140 personas que trabajamos en la empresa, empezamos desde cero. Por lo tanto, a nada que tengas memoria, sabes cómo se sentía un junior cuando estaba en presencia de un socio. Y si a ti te hubiera gustado, siendo junior, que el socio te hiciera algo de caso, nosotros lo hacemos, o tratamos de hacerlo. La empatía frente a los clientes, es decir, oye, no voy a venderle lo que yo vendo, sino que es realmente lo que necesita. Y si yo estuviese en su lugar y me han venido 4 consultoras internacionales, ¿qué puedo yo contarle que le suene a diferente? ¿Vale? Por lo tanto, esa combinación de aprender como una esponja, de la actitud de intentar impresionar a tu jefe, de la actitud de comprender los errores,
porque nosotros comprendemos bastante bien los errores. Anda que yo no he metido la pata en mi vida y he merecido que me hubieran despedido 3 o 4 veces de mis anteriores empresas. Es decir, todo eso es lo que te configura, es una personalidad muy cercana, no por eso paternalista, y la capacidad de tener curiosidad por todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Es un poco, creo que he añadido más confusión que... No, está bien, pero independientemente, ¿qué es para ti ese talento, ¿no? ¿Qué es para Mikel el talento a nivel general y aterrizado ya en el inmobiliario o en tu día a día en Colliers? ¿Cómo defines tú ese talento? ¿Cómo lo identificas? Para contratarlo, dices. Sí. Para contratarlo, y importantísimo, para retenerlo. Nosotros en la contratación primero seguimos unos procesos, supongo que igual de estresados que en otras empresas, ¿no? Estoy seguro que nos dejamos gente muy buena por hacer un primer filtro por las muy buenas notas, ¿no? Yo saqué muy malas notas en la universidad, entonces a mí no me hubieran cogido jamás en Colliers, ¿eh? Pero pasado ese filtro, lo que buscamos es alguien que al hablar, al expresarse, al responder a las preguntas, notes que es alguien despierto, que tiene actitudes, que tiene inquietudes y que está pensando en trabajar duro. No que le viene preguntando qué pasa con el teletrabajo o qué ocurre con el bonus de no sé qué, ¿eh? Una vez que entran dentro, nuestro sistema de bonus es muy objetivo. Ha sido muy objetivo, ahora lo estamos cambiando. De tal forma que lo que alguien hacía tenía una relación directa con el sueldo adicional que cobraba. Eso nos ha servido durante una etapa y ahora veíamos que había disfunciones y lo vamos a poner también que tenga un componente de cooperación, relación con los demás, más no subjetivo, sino casi más humano, más colaborativo, ¿no? Porque el otro nos llevaba entonces la retención, estamos todo el día preocupados por la retención, tenemos identificadas a las personas clave, hacemos planes de carrera específicos para ellos, el consejero legal se acerca a quien sabe que está un poco despistado a preguntarle qué tal le va la vida y a apoyarle o a escucharle, y tenemos 1000 fórmulas que han humanizado muchísimo más y que aún así pues hay que también comprender que siempre hemos sido nosotros casi una escuela de negocios para no la competencia, pero sí para el mundo de los fondos de inversión, ¿no? Se nos acaban yendo. Bueno, es lo que tiene formar muy bien a la gente, ¿no? En cierta forma. Y otra de las cosas que a mí siempre me parece súper interesante preguntaros es, y más, bueno, como tú has dicho, ¿no? Que eres resultado de una trayectoria de casualidades, en cierta manera. ¿Qué hubiera sido si no hubieran ocurrido esas casualidades? ¿O dónde hubiéramos podido ver a Mikel si no es en el inmobiliario? ¿Qué es lo que me hubiera gustado ser? Sí, aparte de influencer del sector. No, eso no me gusta nada. Bueno, el influencer, más bien verborrea. Yo soy el menor de 4 hermanos, ¿eh? En mi casa, pero con diferencia además de edad. En mi casa, para hablar, había que aprovechar que los demás cogiesen aire, ¿eh? Y en ese momento tenías que ser muy rápido. Yo creo que eso me había entrenado bastante bien. A mí lo que me hubiera gustado de verdad es ser guardabosques. Me hubiera encantado, o sea, pero lo que pasa es que uno no se gana muy bien siendo guardaforestal, ¿no? Y si no, también me hubiera gustado ser militar, pero pensé que en el mundo militar pues tenía pocas posibilidades de prosperar, ¿eh? Porque ya me gustó cuando yo soy teniente del Ejército del Aire, y me hubiera gustado reengancharme si hubiera podido llegar a general, pero no, ya lo tenía capado, ¿no? Y a mí no es que me guste mucho ser general, pero veía que ahí había pocas posibilidades. Bueno, eres una auténtica caja de sorpresas. Vamos a pasar a las preguntas de los socios. Hemos tenido que seleccionar bastantes porque, bueno, ha habido bastante curiosidad por preguntarte. La primera de ellas, Miguel Ángel Muñoz, de FIP Invest. Quiere saber si consideras que el Build to Rent llegará a su estabilización en el 2026, por ejemplo, y quizás a su fin en el 28.
El Build to Rent lo necesita nuestro país como el comer. Se necesitan cientos de miles, por no decir millones de viviendas en alquiler, ¿no? Lo que pasa es que el negocio que se ha estado desarrollando en estos años es básicamente la conjunción de un fondo que te va a comprar las viviendas a un promotor que las desarrolla. El fondo te lo compraba a una rentabilidad bruta entre el 5 y 5,5, que neta estaba entre el 4 y 4,25, y los dos hacían negocio, porque el fondo, después de gestionarlas durante unos años, se lo quería vender a una aseguradora o a un fondo más core a rentabilidades del 3 y pico, ¿vale? Las circunstancias actuales lo que han hecho es cargarse ese modelo. Deja fuera de juego al Build to Rent, porque ya no te exigen rentabilidades del 4 netas, sino del 5 o 5 y pico. Ya no las puedes financiar, porque la financiación te cuesta entre el 5,5 y el 6%. Si te da una rentabilidad del 4, pues estás perdiendo dinero. Por lo tanto, yo sí auguro una situación de que se quede en el limbo el Build to Rent durante 12, 18 meses y luego volverá, cuando se compriman más las yields y los tipos de interés bajen. Estabilización, es que se pueden fabricar, todas las que se fabriquen en los mercados principales las vas a acabar colocando, ¿no? Y ya se había ido distribuyendo el mercado como una mancha de aceite a ciudades, sobre todo casi todas en el eje del AVE, ¿no? No tiene fin. Lo que pasa es que hoy se tiene que tomar un respiro porque no salen los números. Bueno, como dices, hasta que estabilice, ¿no?, la inflación, seguramente. Alfonso Navarro, de lo de All Green, le gustaría saber, y yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho todos últimamente, tú has dicho antes que esta crisis no va a ser tan corta. Él parte de la pregunta o su reflexión de que la mayoría de los analistas dicen que va a ser muy corta, y entonces no acaba de entender, o le gustaría saber tu opinión de por qué los grandes inversores, que se supone que manejan información a la que los demás no llegamos, han retirado, y bueno, y en realidad siguen haciéndolo, su dinero de los fondos inmobiliarios, lo que está obligando a estos a vender y a deshacerse de activos, ¿no? A hacer, y con descuentos. Y si tú crees que este rebote que se prevé para 2024, pasada esta situación, va a limitar la compra de estos activos con descuento, o qué va a ocurrir en el mercado, ¿no? Sí, si se va a recuperar este valor. Son muchas cuestiones hechas sobre una base que es anecdótica. Es decir, los fondos abiertos son aquellos fondos en los que los partícipes pueden comprar y vender sus participaciones en el mercado. Ya no digamos algunos que tienen el modelo de que el propio fondo se las compre. Es decir, que el fondo es el que otorga liquidez a sus propios accionistas, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha ocurrido recientemente. Eso ocurrió mucho en la crisis del 2008. Hubo fondos que tuvieron que hacer corralito. Porque acordaros, por ejemplo, de todos los fondos que crearon los bancos sobre vivienda en alquiler. Tenían ese sistema. Ha habido un par de casos, no mencionaré el nombre de que los ha hecho, pero es anecdótico de que ha habido gente que ha querido vender. ¿Por qué? Pues básicamente por concepto de gestión de crisis. Dice, mira, vendo lo que tengo, sector inmobiliario o dólar, o sector inmobiliario y euro. Ha habido decisiones de inversores asiáticos que han querido simplemente que el dinero retorne, no porque no les gusta el sector inmobiliario, sino que prefiere estar en liquidez, y yo creo que por ahí no habrá muchas transacciones o no habrá un importe significativo de inversiones en las que los fondos abiertos tengan que vender por esas causas. Sí hay un efecto general, que es que todos los fondos de los inversores institucionales se paran. Se paran por dos razones. Una, puramente financiera, no les salen los números, y otra, humana. ¿Cómo voy a ser el que compre ahora cuando en toda Europa el resto de mis compañeros, gestores de fondos parecidos, han parado? Como yo presente imagínate, un magnífico gestor que ve el futuro y dice, oye, hay que comprar en la Castellana ahora mismo oficinas al 3,5%. Como lo presente dos veces, lo despiden. Entonces está el mercado intentando buscar referencias de a ver quién es el primero que rompe el impasse, y luego irán todos. Y Gonzalo Muelas, de CBRE, es que estaba reflexionando en la pregunta de Gonzalo, que bueno, me parece bastante interesante ahora mismo. ¿Consideras que los fondos europeos van a influir en las inversiones o en el OPEX en el sector durante el 2023? Nada. Nada, ¿no? Yo soy enormemente escéptico con el uso de los fondos europeos, que creo que es fundamentalmente electoralista, que se están gestionando tarde y mal, y que va a ser un enorme fiasco para nuestro país. Muy probablemente habrá parte de esos fondos que no lleguen nunca a España,
porque nos hemos pasado de plazo o porque hemos incumplido los sistemas de control, ¿no? Es una ocasión desaprovechada enorme y yo no veo transparencia en la gestión. Tenía que haber habido pues muchísima más rapidez, licitación, explicaciones, cesiones a las comunidades autónomas, aterrizar esos fondos en el mundo real. Y el sector inmobiliario, que hubiera ideal, porque hay efectos multiplicadores enormes de esos fondos, pues desgraciadamente las va a ver venir. Todas las esperanzas de las rehabilitaciones que pudieran venir con estos fondos chocan con la realidad de la ley de propiedad horizontal en España y de una situación de crisis, donde dicen, no, vamos a dar fondos para rehabilitar edificios, pero si los vecinos están todos pensando que el Euribor les está matando y que están en época de crisis, ¿van a tomar la decisión de cambiar la fachada? ¿Van a tomar la decisión de cambiar los ascensores o las calderas? No, va a ser el aterrizaje, yo que no lo veo para 2023 ni para más adelante. Bueno, pues será una pena, ¿no?, de oportunidad perdida, porque realmente hay todo un parque inmobiliario que estaba necesitado, ¿no?, quizás de este cariño y de esta inversión, y no solo en el residencial. Sí, a mí que me gusta mucho la historia, siempre abogo porque a esos políticos que dejan pasar estas oportunidades deberían estar en la famosa picota, que es estar allí atado en una medio de la plaza para que les tiremos manzanas en la cabeza, ¿no? Pero no veremos eso. Y José Núñez, de Hipogés, le gustaría saber cómo crees tú que el mercado inmobiliario va a estar en compraventas de residencial durante el 23. Y yo creo que la pregunta va no solo por los grandes operaciones o grandes fondos, sino también llevado al particular, ¿no? Sí. La eterna pregunta del comprar, esperar. Las familias están sufriendo, y más que van a sufrir en el 23, 3 factores relevantes que afectan a su solvencia. Uno son los tipos de interés, el incremento de los tipos de interés con las hipotecas variables que hay vivas, no las que se han dado los últimos años son casi todas fijas, ¿no? Pero las que están vivas, más la financiación de consumo, eso supone unos incrementos de unos 18.000 millones de euros de más gasto para las familias, ¿vale? Que es enormemente relevante y está todos los días en los telediarios, ¿no? Hay quien ha abogado por congelar el Euribor, y vamos a pagar la luna también, ¿eh? El segundo factor relevante es la inflación. La inflación hace que tengas menos poder adquisitivo y eso afecta de ida y vuelta, es decir, incluyendo ya el efecto de que suben los sueldos entre un 3,5% y un 4% y sube la inflación, eso detrae de las familias unos 27.000 millones de euros. Y hay un tercer factor que se habla poco, que es la no deflactación de los niveles del IRPF y la subida de los tipos ha robado a las familias otros 24.000 millones de euros más. Esos 3 factores lo que hacen es que se consume el 80% del ahorro que se produjo en la pandemia. Moraleja, los ritmos de venta se desaceleran, decaen, de momento no son preocupantes, han bajado pues de estar vendiéndose del orden del 12-15% de las viviendas cada mes al 9%, ¿vale? Eso es una caída casi del 25%, ¿eh? De ahí que nosotros pensemos, y no solo nosotros, sino también algunos servicios de estudios de entidades financieras, que este año probablemente caerán las ventas totales de viviendas pues más de un 25%. ¿Y qué diferencia ves entre nueva y usada? Porque al final son mercados diferentes. En la nueva, la gran diferencia es que los promotores siguen vendiendo y no tienen ningún factor que les obligue a bajar precios. Además, las calidades son mucho más elevadas que las de la media de la obra, las de segunda mano, ¿no? Y sin embargo, en segunda mano sí veremos gente obligada a vender su casa, porque estará achuchada financieramente. Por lo tanto, pensamos que los precios de obra nueva seguirán subiendo, pero menos que la inflación, y los de segunda mano probablemente en algunas ubicaciones bajarán. Sin embargo, en las estadísticas es posible que en el año 23 veamos que suben mucho los precios. ¿Por qué? Porque el porcentaje que suponen las de obra nueva respecto al total será más alto. Vale. Antes eran 100.000 frente a, creo que se han vendido cerca de 700.000, pues ahora serán 100.000 frente a 550.000. Interesante. Alfredo Díaz Araque, vicepresidente del club,
quiere preguntarte sobre el informe que sacasteis sobre data centers, donde destacáis varios proyectos fuera del eje Madrid-Barcelona-Lisboa, ¿no? ¿Crees que es un mercado que puede ayudar, o este es un mercado que puede ayudar a descentralizar los desarrollos fuera de estas tres ciudades? Y si, bueno, eso puede ser o puede dar lugar a que alguna ciudad o región de pie a oportunidades, ¿no? O que tenga un alto potencial para tener estos desarrollos. Oportunidades va a haber en otros mercados, pero fundamentalmente por otros factores que ahora comentaré. El eje Madrid-Barcelona-Lisboa o sur de Lisboa fundamentalmente es un 80% Madrid y Barcelona y Lisboa. ¿Por qué? Porque tú tienes ventajas en cuanto a tu negocio de data centers de estar cerca de otros data centers, que a su vez tiene la ventaja de estar cerca de tus clientes. Es lo que se disminuye, digamos, el periodo de latencia, de respuesta, ¿vale? Sin embargo, en otras ciudades, nosotros hemos cerrado un proyecto de data center en Huesca. Hay nichos, y por ejemplo, claramente las comunidades autónomas viven encima de una mina de oro. Los gobiernos de las comunidades autónomas, que es lo que hemos hecho en Aragón. Es decir, tú tienes una demanda de IT, o sea, de megas de datos, que puedes ofrecer a inversores sin que te cueste nada. Simplemente, oye, cuando tú hagas este data center, yo lo voy a ocupar en un 50%. Pero te exijo que para hacer ese data center metas 250 hectáreas de paneles solares y que la energía sea fundamentalmente verde. Bueno, pues con esa tontería, o sea, ese enfoque, se ha movilizado una inversión en Huesca de más de 200 y pico millones de euros. Eso se puede hacer en cualquier región. Además, en el futuro... O sea, ¿era un suelo público, un suelo dotacional? O... Es un suelo donde no digo un páramo, pero un suelo industrial, donde es... ¿Propiedad de gobierno autonómico? En este caso no sé si era propiedad del gobierno autonómico o no. Lo que sé es que un fondo compra o adquiere ese suelo, pero digamos triangulando que el gobierno le asegura esa potencia, y con eso ya tienes el 50% de la potencia colocada. Y luego, y en el futuro, que es ya casi el presente, se van a desarrollar lo que se llama el Edge Computing. El Edge Computing son mini centros de datos para que te den respuesta inmediata a demanda del futuro. ¿Qué demanda del futuro? Conducción automática, por supuesto el gaming, más todas las videoconferencias. Siempre pongo el ejemplo de que alguien en Pontevedra, conduciendo o yendo en un coche con conducción automática dentro de 15 años, si le pasa un jabalí por delante, no va a poder enviar el coche una respuesta a un data center en Madrid que le devuelva la información antes de que atropelle el gorrino, ¿no? Entonces necesitarás tener muy cerquita de donde se usa este tipo de data centers, que hoy por hoy no abultan más que esta habitación. Y yo creo que para ir terminando, para no irnos de tiempo, Gonzalo Chavarri, de RIBE, le gustaría saber, teniendo en cuenta que bueno, vivimos en una época que todo cambia a velocidad supersónica y que lo único constante es el cambio, ¿no? ¿Y cómo estáis viviendo vosotros, y más con lo que tú has comentado, ¿no? Como los 4 socios fundadores de IREA, sois aparte muy amigos a nivel personal, ¿cómo estáis afrontando los cambios que se han producido en Colliers, ¿no? Y la salida de figuras emblemáticas de la compañía y tu llegada a esta presidencia, ¿no? Pues como buenas personas cuadriculadas, llevábamos anticipando la salida de ITU, de Ignacio Iturriaga y de Miguel Vázquez, casi 2 años, porque tomaron la decisión de que al cumplirse 5 años de nuestra venta de la empresa a Colliers, ellos se retirarían pues a gestionar sus temas personales o a lo que quieran, ¿no? Es decir, estaba anticipada, pero no por anticipada deja de ser triste. Por supuesto que hemos derramado nuestras lagrimillas y hemos cogido 2 o 3 kilos de todos los festejos que hicimos en diciembre de despedidas de todos ellos que no tenían fin. Siguen siendo miembros de nuestro consejo asesor, que fundamentalmente quiere decir que siguen siendo amigos nuestros y que pues tenemos en cuenta para pedirles consejo y para comentarles los aspectos más importantes de la empresa, ¿no? Es decir, el relevo en el día a día está, digamos, anticipado y está ya bien gestionado, y por supuesto pues claro que nos hubiera gustado que siguieran con nosotros hasta el infinito, pero cada uno tiene sus decisiones personales que hay que respetarlas, ¿no?
Y antes te he comentado cómo es evidente y conocido que eres una figura de opinión, ¿no?, en el sector, que te implicas en muchas cosas, te mojas en muchas de estas opiniones. Yo, desde un punto de vista casi más personal, porque esto te lleva a una exposición que, siendo incluso consultor o estratega, puede ser incluso complicada. ¿Qué te lleva a ser tan hiperactivo en opinar, en participar con nosotros mismos, ¿no?, que eres súper generoso en cada acción que te decimos? ¿Qué mueve a Mikel a arriesgarse y a implicarse en todas estas cosas tan expuestas? Probablemente algún tipo de enfermedad, es decir, provocada porque 15 años en Arthur Andersen donde no podías opinar de nada, porque todo tenía que pasar por un control centralizado. Claro, de repente nos vimos solos en el mundo y se desató la avalancha, ¿no? Fuera de bromas, yo creo que el sector peca del consenso tibio, ¿eh? Es decir, todos sabíamos lo que iba a ocurrir con el valor de los activos desde el mes de mayo del año pasado, pero no lo dice nadie. Porque ¿cómo vas a decir que los activos van a bajar de precio? Si mi cliente se puede molestar o se puede... pues oye, es que es nuestra labor. Nuestra labor es no decir lo que va a pasar, porque muchas veces nos equivocamos. Pero te tienes que mojar. Y yo creo, al menos lo que nos diferencia a nosotros, es que nos mojamos. Y nos mojamos, intentamos que no sea por un canto al viento, o sea, con razones, y te puedes equivocar. Pero es que si miras hacia atrás, ¿cuántos asesores han anticipado una crisis o cuántos asesores han anticipado una recuperación? Muy pocos, porque muchas veces el asesor intenta no perjudicar su propio negocio opinando, ¿vale? A mí eso me importa poco, porque yo creo que te da más te mejora incluso el negocio a largo plazo, una visión de honestidad y de ser pues claro, y no es una postura, somos así, ¿eh? Hay veces que eso pues es contraproducente, pero es que no podemos evitarlo. Yo creo que es muy de agradecer, ¿no?, esa frescura y que alguien se implique de esa manera. Y ya para ir terminando y siguiendo con este enfoque más personal, ¿qué 3 libros nos recomendarías a todos? O, bueno, pueden ser inmobiliarios o no, que sean de referencia para ti. Yo tengo muchas rarezas, ¿eh? Una es qué cosas leo. Yo solo leo libros de historia. Y no he leído nunca un libro inmobiliario. Miento, solo he leído uno, el que escribí yo, y no lo recomiendo, ¿eh? mi hijo decía, cuando a la hora de ponerle título, decía, va a poner un ladrillo más en el sector inmobiliario, ¿no? Pues mira, 3 libros magníficos. Uno, en el que me siento identificado, se llama Contra todo pronóstico. 13 combates desesperados. Es 13 batallas donde gana el que tenía todo que perder. El que era más pequeño, el que parecía que se lo iban a llevar por delante, y ganan, ¿no? Eso yo me siento muy identificado después de haber sido tan pequeño en el sector inmobiliario, ¿no? Y explica el por qué lo hacen, ¿no? Entiendo. Pues mira, un tema de arrojo, cohesión del equipo, de estar bien entrenado, y luego de un liderazgo que no me representa, o sea, no me veo yo en ese liderazgo, pero un liderazgo claro. Y algo que sí, en eso sí me represento. O sea, los romanos, una de sus grandes virtudes en las batallas es que el que lideraba el ejército estaba en primera línea, ¿vale? Pues nosotros siempre hemos estado en primera línea de todos los trabajos, no porque mucho que te llamaras socio y tal, ¿no? Otro libro magnífico, yo creo que el mejor que he leído en mi vida, es Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz de Castro, un soldado de Hernán Cortés. Es como un reportaje de guerra, o de un corresponsal de guerra, de la conquista de México. Eso, nadie debería morirse sin haberse leído ese libro. Y luego ya una rareza que me caracteriza de lo raro que soy, o sea, Manual de Inquisidores, de Nicolás Aymerich, un libro de 1370 y tantos del gran inquisidor de Aragón. Lo lees y se te ponen los pelos de punta, pero es muy interesante. También te da una perspectiva de cómo pensaba la gente en esa época, ¿no? Una recomendación un poco
compleja. Y en cuanto a podcast, ¿no? Que Sí. tú mismo eres creador de contenido o otros creadores de contenido que recomendarías. Bueno, apasionado. Solo me he enganchado a un podcast durante año y medio. Empecé escuchando el capítulo 78 y como buen cartesiano me puse luego en orden y me escuché desde el 1 hasta el 81, que es Memorias de un tambor. Es solo de historia española, pero para que el que no quiera solo disfrutar de escuchar esto y piense en algún ángulo de negocio, me he encontrado con varios clientes míos que también lo oyen y hemos acabado, pues no hemos acabado allí de pie firmes recordando los tercios españoles de milagro. Es curioso, lo escucha muchísima gente. Muchísima gente. Sí, yo hay más gente que me lo ha comentado que lo escucha. Y bueno, y ya para finalizar, ¿quién crees que deberíamos de invitar a este sofá? Pues mira, ¿O a quién te gustaría a ti ver, no? Os lo pasaríais muy bien y sería interesantísimo entrevistar a mi amigo y ex socio Ignacio Iturriaga. Bueno, pues te tomamos el guante, Miquel. Muchísimas gracias por acompañarnos y, como siempre, por dar soporte a todas las iniciativas del club. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Sofá Inmobiliario.